Hola, ¿qué tal a todos? Aquí empezando ya el vivo. Voy a empezar a invitar aquí para que entre nuestros invitados, a Juan Pigüeglio y a José Gongalves. Ahí lo estoy invitando para que entren. Ahí lo estoy invitando, los invitados de lujo que tenemos hoy. Ahí está, uno ya está entrando. ¿Cómo andas, Vero? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Vos andás bien? Sí. No, perfecto, sí, sí, acá andamos. Aislado, pero bien. Estoy con contacto estrecho de COVID, pero bueno, todo bien, por suerte. Ahí, ahí están los dos. A ver si entra Juanpi. A ver. Ahí saludamos. Como fue rápido hoy. Ahí El creo que otro estoy, a día ver. demoré un montón. Espectacular, Juan Pide. Ahí está. Ahora sí, Genial. genial. Entramos rápido. Así, El ahí otro se día tuve sube. como 5 minutos hasta que me canchamos. Perfecto, Suele feliz pasar. Juanpi. ¿Mm? Hoy estás como loco. Sí, Con libro nuevo. Contanos un poquito. sí, sí. ¿O querés que A al final estreno, hablamos de Mucha, eso? mucha Cuando alegría. esté- Sí, lo dejemos al final ahí. Ahí comentamos un poco de los dos libros. Dale, dale. Este, Así podemos centrarnos más en el tema que nos convoca. No sé, José, ¿qué tomando pensás? mate los dos. coincido ¿Eh? con lo que decís y a la vez también como hablábamos por fuera, creo que el tema que hoy que nos convoca a hablar, ¿no? Termina medio como entrelazando un poco tanto el contenido de tu libro como el mío. Creo que se complementan, de hecho, los dos bastante bien. Y más o menos puedo hacer tiempo ya que lo publicaste, José. Yo lo publiqué el año pasado, en octubre del año pasado, el 2020. Ya Sí, está hace llegando al año. un poquito más, Así que, un poquito de tiempo. sí, Hay, por hay que ahí un año. festejárselo. Toda la invitación a los dos, porque hay mucho para hablar. Es un tema que a mí me tiene, no preocupada, no, pero es un tema que hay mucho, yo tengo muchas consultas aquí de los padres, porque Espectacular. muchos chicos, bueno, yo te digo, en la práctica, vienen los padres que le recetan, después lo vamos a hablar, ¿no? El acompañamiento terapéutico, y hay muchas confusiones sobre los roles y todo lo que tiene el acompañante. Y también les quiero contar a todos que yo tengo una discapacidad y yo tuve 15 años de acompañamiento terapéutico, entonces conozco las cosas buenas y las malas, porque tuve buenos acompañantes y acompañantes que no estaban por ahí muy formados también, ¿no? Por mi falta también de experiencia a la hora de elegirlos, también de los profesionales a los cuales por ahí me derivaron a algunos profesionales que no estaban muy, no eran muy buenos, porque no había mucha formación cuando yo empecé tampoco. Cada vez es una profesión relativamente buena, imagínate estos 15 años atrás, era muy nuevo. Entonces como que cualquiera hacía la compañía terapéutica, ¿viste? Tenía un poquito de experiencia y ya se largaba a hacerlo, ¿no? Y como Sí, yo es una también te decía, profesión. en forma privada, un acompañante terapéutico mal hecho te puede arruinar la vida, ¿no? Porque uno le pone mucha expectativa, el paciente sale a hacerlo a lo mejor con muchas ganas y un acompañante terapéutico que trabaja mal o que no está preparado, te frustra muchas expectativas y puede salir todo mal, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo quisiera que me contaran ustedes qué es un acompañante terapéutico para ir despejando dudas y saber de qué estamos hablando. Cualquiera de los dos, el que tenga José, ganas. Yo te hago la intro y ¿querés vos, y empezar? vos el remate para no repetir lo mismo, ¿querés? No, 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 Yo te no. hago sí, No. sí, sí, para no repetir lo mismo. No, partiendo de la base, a mi criterio, ¿no? El acompañante terapéutico es un profesional de la salud integral. ¿Por qué digo la salud integral? Porque muchas veces por ahí se lo asocia únicamente a patologías como psicosis, como esquizofrenia, y queda muy ligado, ¿no? A lo que sería el campo de la salud mental propiamente dicho. Eh, Así que nada, como primer medida, eso. Después no sé qué más quiere agregar Juan, que vamos haciendo como un ping-pong ahí. De una. Sí. Sí, bueno, ahora, digamos, pensar en esto de qué es una T es como una pregunta bastante compleja, ¿no?
que creo que hasta los mismos AT la hacemos. Hemos podido como venir dándole una vuelta más a eso. Y creo que es un acompañante terapéutico, en realidad para mí, lo dije siempre, es un profesional de la salud, ¿no? Donde vamos a trabajar, o es un profesional en realidad de la salud que trabaja en el día a día, en el cotidiano, ¿no? De una persona, ¿sí? Y que tiene un padecimiento, ¿no? Que ha padecido o padece sea alguna condición física o mental, lo que sea, pero la idea es, creo, lo que es el acompañante terapéutico, es un profesional de la salud que trabaja en la cotidianidad de alguien que siente que está interferida esa cotidianidad por alguna dificultad o un padecer. Y de ahí podemos tomar como muchísimas también definiciones o algunas otras Entonces, cuestiones, no es pero un como... amigo que va a ayudarlo así de onda, ¿no? Tiene que ser ¿Cómo? un amigo que lo va a ayudar de onda, es un profesional. ¿Cuál es el No, objetivo de la porque, comunidad? no, porque yo de la mano con lo que dice Juan, y creo que va también de la mano con lo que ibas a decir vos, creo que justamente al ser una profesión que se encuentra en pleno proceso de expansión, ¿no? Eh, Surgen ciertos grises, que por ahí son los que decías vos al comienzo de la charla, no hay una regulación general, ¿no? A nivel de lo que es formación. Entonces, en la práctica cotidiana, por ahí nos encontramos con acompañantes terapéuticos ejerciendo la práctica, con formaciones muy paupérrimas, que algunos muchas veces formaciones de 24, 50 horas cátedras, y en el otro extremo nos encontramos con formaciones técnicas, bueno, vos sos de Santa Fe, hasta posibles licenciaturas, ¿no? Claramente el acompañante terapéutico no es un amigo que va ahí a trabajar en la cotidiana con el usuario, ¿no? Siempre sigue un objetivo terapéutico, creo que eso tiene que ser clave que los acompañantes terapéuticos lo entendamos, ¿no? Nuestro objetivo con el usuario siempre va a ser terapéutico, y nada, en fin, yo por ahí lo que siempre digo es que va de la mano, ¿no? Con todo esto, que si el AT quiere ser considerado un profesional, primero y antes que nada tiene que formarse y actuar como tal, ¿no? Que creo que bueno, creo que es lo que estamos haciendo todos los que amamos y sentimos esta profesión, que nos formamos continuamente, apostamos continuamente a la formación continua, apostamos siempre al grado mayor que podamos acceder. No sé qué opina Juan de ahí. Bueno, y la primera diferenciación que surge acá, que me viene a Mm. preguntar, mi hijo, mi marido, tengo que cambiarle los pañales, hay que darle la medicación, que necesita un acompañante terapéutico. ¿Lo hacen ustedes para eso? ¿Cuál es la diferencia entre asistente domiciliario y un acompañante terapéutico? Sí, puntualmente lo que vos estás mencionando. Yo en mi libro justamente trato de los que son demandas inadecuadas que se presentan en el acompañamiento terapéutico y hablo de tres grandes grupos, ¿no? Hablo de las demandas tipo pedagógicas, las tipo cuidador y las tipo comodín. Puntualmente la que vos estás diciendo son las del tipo cuidador, que muchas veces por ahí se confunden, perdón, se me cayó el auricular. Exactamente. Es como un enfermero el otro, ¿Cómo? un rol de enfermero. El otro es un Exactamente, rol de enfermero para necesidades básicas, bañar, exactamente, darle medicación. Eso no es la función del acompañante terapéutico. exactamente. De hecho, por ejemplo, dentro de las tareas de un cuidador podemos destacar acompañamiento y asesoramiento en las actividades de la vida diaria, administración de medicamentos por vía oral y de uso externo, preparación de alimentos, ingesta asistida, higiene y confort, prevención de accidentes, bueno, y colaboración en las prácticas. Esto que estoy mencionando surge de la página oficial de cuidadores. Y disculpe que tuve un problema con el audio, ahí lo activo de vuelta. Sí. Ajá. Lo que yo siempre pongo de ejemplo, ustedes me corrigen si yo lo digo mal. A lo mejor una caminata, ustedes dan una vuelta a manzana con una persona, con un señor, por ejemplo. ¿Me escuchan bien? Porque veo que está más o menos la Sí, conexión. sí, sí, sí. Ah. Yo Esta te persona la escucho, no hace sé, José, se había quedado ahí como cargando. un asistente Ahí está, ahí domiciliario, creo que volvió. a lo mejor el asistente domiciliario, ahí se fue, ¿ves? No, No se me nos fue pareció. José, se escapó. Vamos a invitarlo de vuelta, José. No, no está ahí. Bueno, se cayó nomás. Al- Algo le había pasado, dijo, no sé qué había tocado, no sé si es que tocó algo, dijo que sacó, no sé, no le Bueno, llegué a escuchar bien. ahí está. ¿Está? ¿Ahí vuelve? Ahí lo vi que está ahí. Se supone que va a entrar. Lo vi que estaba ahí, que estaba en... Por lo menos lo invité. Sí, yo creo que se demora un poquito.
Lo volví a invitar 2 veces ya. Vamos a ver. Sí, bueno, yo por Bueno, ahí hasta voy a hacer que... una pregunta. Suponete de un señor que sale a caminar, una vuelta a manzana. Un asistente domiciliario sale afuera a caminar para estirar las piernas, porque este señor necesita hacer una caminata, el médico le dice haga 2 o 3 vueltas a manzana por día. Eso lo hace un asistente domiciliario, pero en el caso de ustedes lo hacen con otro objetivo la caminata. Un ejemplo, para la autoestima, con otro objetivo. A lo mejor la misma caminata trabajan de otro punto de vista. Un asistente domiciliario o un acompañante terapéutico. ¿Puede ser que sea así? Sí, a ver, es como medio jugado por ahí pensarlo, ¿no? De una caminata que favorezca la autoestima. Sí. Por lo menos yo lo pienso así. No, pero sí puede digo, ser. por ahí, digamos, porque la autoestima en realidad es como que... ¿Cómo? Por ejemplo, el hecho de ir a comprar algo en un kiosco, lograr la autonomía, ir a comprar, Claro, por ejemplo, te digo un ejemplo. exactamente. Entonces vos le decís, bueno, anda con Sí. 10 pesos, anda a comprar algo en el kiosco, un chocolate, entonces estás trabajando algo, a lo mejor con un psicólogo o un psiquiatra están trabajando un objetivo, por ejemplo, a eso voy yo, Tal cual. a eso me refiero. Sí, el tema de, por ejemplo, a mí me pasó, yo trabajaba con un adulto mayor, Sí, quería como, iba a tomar antes que saliera José esto de poder volver a esto que nos preguntabas, que es un acompañante terapéutico, y creo que es importante poder tener en cuenta dos cosas, poder diferenciarlo por lo menos que a mí me sirven, que es, por un lado, que es un acompañante terapéutico y qué es acompañamiento terapéutico, ¿no? ¿Qué es lo que es el acompañante y qué es un acompañamiento terapéutico como proceso? Porque creo que ahí para mí radica la diferencia, ¿no? Ahí está como lo que hace diferente, porque una cosa es, digamos, como identidad de la T, sí, ¿sí? Como profesional de la salud y con quienes trabajamos, diferentes franjas etarias, como lo quieras llamar, y otro tiene que ver en cómo, digamos, el para qué, ¿no? Y el cómo lo pensamos al acompañamiento terapéutico y el para qué. Y creo que ahí también es importante. Ahí volvió José. ¿volvió? Creo que ahí también es... Ay, Sí, ahí dice que ahí está. Ahí volví, tuve problemas técnicos. ¿qué pasó? Entonces yo creo que el pensar, digamos, el acompañamiento terapéutico como abordaje, ¿no? A Sí, partir de un dispositivo o de un equipo o de un grupo de gente que va a ir interviniendo, es lo que hace diferente a la acción que nosotros podríamos pensar para alguien, ¿no? Tomando esto que vos decís del caminar. Quedamos muchas veces vistos desde afuera, como que bueno, cualquiera puede salir a caminar con el viejito, ¿no? Me lo han dicho. No hace falta estudiar para eso, ¿no? wow. Y una cosa es esto que vos decías, bueno, el cuidador, el asistente domiciliario va a salir para estirar las piernas, genial. Con nosotros también puede salir y estirar las piernas. El tema es que no es que deja de estirar las piernas porque somos profesionales, no. Claro. Es decir, sino que nosotros vamos a usar de medio la caminata, por ejemplo, para trabajar estimulación cognitiva. ¿En qué sentido? Yo soy medio enemigo del papel, ¿no? Y entonces, bueno, uno trata de empezar a trabajar por decirte ubicación temporoespacial. Bien, en tiempo y espacio, dónde estamos, qué hora es. Entonces, por ejemplo, llegar, trabajar en la casa, bueno, he llegado, son las 5 de la tarde, porque es a la hora que nosotros nos encontramos, ¿sí? Afuera está, se anticipa, ¿no? Cálido, bla, bla, bla. ¿Te gustaría que salgamos a caminar? Bien, en ese tiempo yo trabajaba con una persona que todo lo que vos le proponías estaba bueno. Sí. Entonces, bueno, salíamos a caminar y bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para la izquierda o la derecha? Ya ahí empezamos a trabajar. Claro. A ver, está ubicado. A eso me ¿no? refería yo. Es otra cosa. Bien, genial. Arrancamos para la izquierda, perfecto, bien. Y si vamos para la izquierda, ¿esta qué calle es? Tal calle, bien. Y en la esquina entonces nos encontramos con ¿cuál? Con tal calle. A ver, veamos, digamos, y vas trabajando desde ahí. Otra ¿Me explico? cosa. Entonces, pero a esto a lo que yo por ahí quería cierro la idea con esto es, desde afuera, cualquiera puede salir a caminar. Visto de afuera, cualquiera sale a caminar con el viejito, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces ahí está el punto. Completamente de acuerdo. Sí, para agregar a lo que dice Juanmi, pues ya que a la visión del ojo ajeno, ¿no? Del resto de la gente, también hay algo que sucede mucho dentro de la práctica de la T,
que es el ojo propio del otro acompañante, ¿no? Muchas veces se juzga la situación en sí, ¿no? Pero no el fin de la actividad. Un ejemplo de esto es cuando trabajamos la actividad de la vida diaria, como por ejemplo puede ser cocina. Es un ejemplo que por ahí siempre utilizo, pero es como muy práctico, ¿no? Muchas veces en las redes sociales se genera cierto debate de, no, yo soy acompañante terapéutico, yo no voy a cocinar con el usuario porque el equipo me planteó que tengo que cocinar. Están locos, no es mi trabajo, ¿no? Y yo pienso que depende el fin que siga. O sea, si el fin va a ser puro y exclusivamente asistencialista, está mal que la te cocine. Ahora, si vamos a estar trabajando la independencia de esa persona y le vamos a brindar herramientas para que el día de mañana o para que a la brevedad pueda cocinarse solo, por ejemplo, vos fíjate como la misma, nos vamos a encontrar cocinando en determinado momento con el usuario, y vos fíjate como la misma actividad termina teniendo objetivos completamente diferentes. En uno carece de sentido terapéutico, y en el otro el objetivo terapéutico es todo, ¿no? Y creo que toda acción que ejecute el acompañante terapéutico siempre tiene que seguir una premisa terapéutica, ¿no? Un objetivo terapéutico. Claro, está perfecto. Bueno, otra pregunta, porque hay miles de preguntas. ¿El acompañante terapéutico trabaja solo o trabaja con un equipo interdisciplinario? Acá con Juanpi no contesto primero porque hasta vos. No, por ahí con Juanpi no es que no pensamos diferente, lo que hablábamos hoy. Por ahí son diferentes realidades las provincias. Para mí que el acompañante terapéutico trabaje en conjunto con un equipo interdisciplinario es clave. Es clave por muchas cosas. Por un lado, a nivel autocuidado, porque uno se va a sentir respaldado con ese equipo, ¿no? A la hora de argumentar una intervención o algo, va a tener un equipo que lo respalde, ¿no? Y es necesario, a mi criterio, en provincia de Buenos Aires, por lo menos que no tenemos un marco regulador y que hay acompañantes de todo tipo, para mí, en este momento actual, es necesario trabajar con un equipo interdisciplinario. ¿Quién estaría en el equipo? Y, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga, un terapista ocupacional, una psicopedagoga, un acompañante terapéutico. Esto lo recalco, porque el acompañante terapéutico está dentro del equipo tratante. Porque muchas veces se habla y se nombra, ¿no?, el AT y el equipo tratante, como si el equipo tratante estuviera en un extremo y el AT estuviera en otro. No, pero pará, si vamos a hablar y vamos a decir que el AT es un profesional más, claramente el AT forma parte de ese equipo interdisciplinario, ¿no? Y para vos, Juanpi, no, trabaja solo. Guacho. Pasa que está re mal lo que dice José. Le decía así. Está re mal, José, lo que dice. No. A ver, coincido con José, pero pasa que yo lo pienso al proceso de acompañamiento dividido en tramos, claro, ¿no? Entonces, a nosotros nos puede llegar un acompañamiento con equipo o sin equipo, pero el tema es poder pensar el acompañamiento terapéutico dentro de un dispositivo, no sé si equipo. ¿Viste? Porque, digo, muchas veces hay profesionales tratantes, pero no hay trabajo interdisciplinario. Entonces, ¿de qué me sirve tener 16, 17 profesionales tratando a uno si ninguno se comunica conmigo? Claro. Entonces, no porque haya una derivación significa que haya equipo o que haya un dispositivo. ¿Sí? Un dispositivo trabajando, digamos, en bloque para una terapéutica. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿pero qué es ausencia de profesionales? ¿Trabajar sin equipo? ¿Qué es? ¿Ves? Entonces, digo, pensado desde ahí, como decía José, ¿no? Este respaldo por ahí de tener un equipo de trabajo, donde muchas veces nos sentimos solos los AT, por más que haya un montón de profesionales, porque no nos dan piola, porque nos piensa como el dispositivo y el AT se nos segrega. Entonces yo creo que en ese punto, por eso con José hablamos mucho de esto, porque es importante pensarse, o sea, pensar el acompañamiento como dispositivo donde quizás también la familia, quizás no, la familia es parte de ese dispositivo. Tal cual. Eso te el acompañado también. Iba a preguntar justo eso. Su medio social inmediato. Entonces, sí, está bien, a mí me llaman sin una derivación, ¿bien? Porque algo le está pasando a esa persona, algo está quejando y no saben qué, y con el primer profesional se contactan es con el AT. ¿Por qué no empezar a trabajar, digo, si los otros profesionales donde después se conforma un dispositivo, digamos, heterogéneo, pero aunado, ¿por qué pueden ellos empezar y nosotros no? Por eso yo insisto mucho en que podamos tener ciertas herramientas y ciertos recursos de evaluación propio del AT para poder hacer eso, ¿sí? Porque, digamos, ya que haya una familia y que haya no sé, un club, un grupo de amigos, es un dispositivo, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en nosotros después ir complejizándolo
al dispositivo para trabajar con una terapéutica de enfoque, digamos, más específico. No es que yo digo que no se trabaja, o sea, que se puede trabajar sin equipo, sino que hay que empezar a aprender a leer qué es en realidad dispositivo y qué es el trabajo en equipo real, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, quiero hacer la salvedad, porque esto también pasa específicamente en Córdoba, porque bueno, con José tenemos muchos amigos en Córdoba y hablamos de esto. Muchas veces es necesaria, muchas veces no, es necesaria por una cuestión burocrática el pedido formal por escrito, creo que es médico, José, ayúdame, médico o psicólogo, sí o sí tiene que ser en Córdoba, creo, y está en la ley. Si no me equivoco, bueno, que ahí lo aclare. No, mirá, sí, puntualmente en Provincia de Buenos Aires. Esa es otra cuestión. En Provincia de Buenos Aires sí o sí necesita una orden médica para necesitar un acompañante terapéutico. Yo coincido con todo lo que dice Juanpi, porque no es que no pienso igual que él, pero por ahí cuando lo pienso, ¿no? Dentro de lo que sería una provincia sin un marco regulatorio, o lo que se encuentra muchas veces es que se solicita a la AT, ¿no? Como para que haga medio como de comodín, y para que cumpla funciones que otros profesionales o hasta que la misma familia tiene que ocupar, ¿no? Yo en mi libro por ahí eso no lo explayé mucho, pero una de las recomendaciones que hago es fijarse bien, ¿no? Si va a haber un equipo tratante que respalde. Pero quiero aclarar eso, o sea, coincido con lo que dice Juanpi, pero por ahí digo que no porque lo pienso más que nada. Neurólogos, pediatras, psiquiatra o psicólogos en Córdoba. Claro, bueno, acá en Provincia de Buenos Aires... Acá también, el psiquiatra o psicólogo, sí. Psiquiatra o neurólogo. Psiquiatra o neurólogo, sí, acá es igual. Fisiatra, ahí también dicen. Bueno, ¿ves? Por eso, digamos, quería hacer como esa diferenciación porque ya lo hemos hablado con otros colegas y en otros momentos, y está esto, ¿no? No puede trabajar sin equipo, claro, burocráticamente, digamos, o sea, para que haya una cobertura y demás, ¿no? Ahora, pensándolo, quizás hasta muchas veces estratégicamente sirve, ¿no? Sí. Porque hay muchas personas que creo yo no se escucha esa demanda o no se atiende esa angustia, esa incertidumbre de que no saber qué está pasando, ¿bien? Y por eso a nosotros somos los primeros que nos llega. ¿Y por qué, digamos, dejar de atender a eso cuando nosotros podemos estar siendo como el medio para que esa familia, ¿no? Traccione hacia una terapéutica? Aparte, la realidad es que muchas veces... ahí te dejo, perdón, sí, José. Sí. El tema es cómo hacerlo. Y eso es lo que creo que falta que nosotros desarrollemos y pensemos. Sí, ¿cómo hacer cuando nos llega una demanda? ¿Sí? Para mí es clave un modelo de registro y un modelo de intervención. Para mí es clave, que es lo que estoy escribiendo ahora. Porque también la realidad... Ya lo estás vendiendo y todavía no lo terminás de escribir. No, pues lo pensaba con lo que decís y tal cual. Porque cuántas veces por ahí, ¿no? Una familia se contacta con una AT y el único equipo que hay es un médico psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Y el AT termina siendo el que arma todo el equipo. Yo lo que sí creo que a veces, por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires, no sé cómo sea en el resto de Santa Fe, bueno, en el resto del país, termina siendo como un arma de doble filo porque muchas veces no se termina armando nunca ese equipo, ¿no? Que ahí es donde yo creo que tenemos que tener como una especie como de modelo de intervención y de registro como para poder detectar ciertas cosas, para decir, bueno, hasta acá llegué o hasta acá no. Después a lo que vos decías, Veros, para mí el trabajo con la familia tiene que ser completamente necesario y obligatorio de parte del acompañante terapéutico. Toda intervención que nosotros hagamos con la familia va a terminar repercutiendo en la vida de ese usuario, ¿no? Yo recuerdo en su momento un acompañante en el espacio de supervisión que muy enojado él me planteaba, ¿no? Me decía, no, porque la psicóloga tratante quiere que intervenga con el padre del usuario, ¿no? Y sinceramente era necesaria la intervención, y tampoco que le estaba pidiendo una intervención que se diera del área de la T, ¿no? Claramente sí, para mí es necesario el trabajo en equipo y el trabajo con la familia. Para mí la familia tiene que ser, es uno de los grandes pilares, hasta si no te diría uno de los principales que tenemos como profesionales de la salud, ¿no? Bueno, y correlacionado a lo que me están contando, le quiero hacer una pregunta para que me contesten los dos, porque según la situación de cada uno, en Mar del Plata y en San Juan con y sin ley, o sea, para que cada uno me conteste. Yo voy al neurólogo o voy al médico psiquiatra y me dicen para mi hijo o para la persona con discapacidad, usted necesita un acompañante terapéutico. Va al médico y me dice, me receta un acompañante terapéutico. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cuáles son los primeros pasos cuando me receta un acompañante terapéutico? ¿Qué hace una persona? En las distintas provincias con y sin ley. ¿Arranca vos, Jorge, o arranco como quiera vos? Sí, yo quería hacer como una aclaración del tema anterior.
Creo que también para poder empezar a trabajar, creo que es importante saber el estado actual de la persona, ¿sí? Es decir, no es que porque no hay equipo vamos a entrar a trabajar así al rolete, sino es importante saber cuál es el estado actual, y poder diferenciar esto, ¿no? Si es una persona que está en crisis, si es riesgo, digamos, está corriendo riesgo su vida o la de tercero, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que no se entienda que yo digo que la T trabaja sin equipo, sino que es posible pensar un abordaje, ¿sí? Quizás como un tramo dentro del proceso, donde podemos nosotros hacer un trabajo realmente de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Transicional, hasta la conformación del equipo. Que no quede como que en realidad podemos hacer un proceso de acompañamiento terapéutico solo, porque no es lo que, digo, por ahí se confunde, pues largó justo ahí José, me largó el pie para darme cuenta que quizás no había hecho esta salvedad de la importancia que es el trabajo en realidad con un dispositivo de acompañamiento y un dispositivo terapéutico, ¿sí? Pero que hay casos donde esa, digamos, esa estructura óptima de que viene el equipo, todo bonito armado, no está, y es posible que nosotros entremos a trabajar y hacer un tramo, ¿sí? Una parte de acompañamiento terapéutico realmente hasta poder hacerse con ese equipo, o muchas veces no, ¿sí? Muchas veces no se puede hacer con el equipo y bueno, uno tiene que salir porque, digamos, también alcanza ciertos límites. Entonces, no es que yo transmita esto de podemos trabajar y hacer lo que queramos, sino, digamos, que tiene todo como una explicación. Un diagnóstico situacional bien claro, decís, en definitiva. Creo que eso es claro y necesario. Yo coincido con lo que decís, coincido plenamente. Por ahí medio cobarde lo mío que decís, che, acá en provincia medio como carrubo y no. No, respecto a lo de cómo toma una T, ¿querés empezar vos, Juan? Yo mismo a mí. No, como vos quieras. Si querés empiezo yo, ya te he hecho empezar un montón a vos. Dale, arranca. Retiraba ahí el... Arranca. No, y yo creo que lo principal es poder escuchar la demanda en relación a que si eso que se pide que hagamos encaja dentro de nuestra práctica, ¿no? De nuestras incumbencias. En primer lugar, creo que es eso, primero. Y después en cómo contactarse, y bueno, yo por ahí, por lo general, si se contactan conmigo, no tengo disponibilidad, paso el contacto de algún otro colega o a la asociación de acompañamiento terapéutico de acá. Pero yo creo que lo principal es escuchar ese pedido que se está necesitando, ¿no? Porque por ahí el médico, el psicólogo o quien fuese, el terapeuta ocupacional, ¿no? Sí. La nutricionista o quien sabe cuál es nuestro rol específico, objetivo y detallado. Entonces creo que ahí somos nosotros quienes tenemos que prestar atención a qué se está pidiendo. Quizás que lo están pidiendo para un asistencialismo, porque una persona que necesita un asistencialismo, digamos, permanente, ¿no? Para alguna condición de discapacidad o lo que fuese, y bueno, tendríamos que decir ahí nosotros, está bien, lo pidió un médico, pero ¿y qué tiene que ver, digamos? ¿No? Tenemos que evaluarlo nosotros. Entonces, yo creo que para poder recibir esos pedidos de AT y saber que es, digamos, pertinente que nosotros entremos a trabajar, es que nosotros podamos evaluar nuestro rol de ese contexto que nos plantean. No sé, José, vos, ¿qué pensás? No, respecto a lo que decís, coincido en todo. Yo por ahí lo pensaba en cómo la familia llega a conseguir un acompañante terapéutico, ¿no? Sí, así. En lo que es... Claro, en lo que es acá puntualmente en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si vos necesitas un acompañante, muchas horas sociales trabajan con empresas terciarizadoras, entonces directamente lo que te van a decir es, bueno, mirá, vos necesitas un acompañante, comunicate con tal empresa que ellos te van a brindar a una T, ¿no? Para así decirlo. Estas empresas, obviamente, además está decirlo, que completamente terciarizan, ¿no? Lo que sería la mano de obra T, porque le terminan pagando... el AT de esa empresa termina trabajando en condiciones paupérrimas y el negocio termina entre la obra social y la empresa tercerizadora. Esa es una forma que la familia puede llegar a tener un acompañante terapéutico. Otra forma es, como decía Juanvi, con las asociaciones. Acá, por ejemplo, en Mar del Plata está la asociación de que creo que cuenta con un banco de acompañantes terapéuticos. Las obras sociales no tienen cartillas. Y después se llega mucho también por recomendaciones. Muchas veces determinados psicólogos o determinados terapistas ocupacionales trabajan. Está la de acompañamiento terapéutico en Santa Fe, que ahí está toda la red que se puede conseguir también. Hay muchos técnicos también, que eso quisiera hablar también, de la importancia del estudio y de la capacitación del acompañamiento terapéutico, ¿no? Tal cual, ¿no? Nosotros, por ejemplo, puntualmente...
dos cosas quiero preguntar, dos preguntas en una, ¿no? Si hay Pero, especializaciones, pero creo que sí, se te escucha muy entrecortado, Vero. ¿sí? Sí. Está como tu conexión bastante inestable ahí, me parece. Yo Eh, pensé que era yo, pero no. Nosotros, no, más que nada, como para cerrar la idea, acá en Mar del Plata lo que hacemos, por ejemplo, desde el Consultorio Terapéutico del Sur, que es el consultorio en el cual trabajo como coordinador de todos los acompañantes que intervienen con los usuarios del consultorio, es nosotros como equipo, ¿no? Nos encargamos de la búsqueda de la T y nosotros priorizamos dos cosas, la experiencia y la formación, ¿no? Esas dos cosas nos parece clave. En Provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos, al no haber una ley regulatoria, tenemos formaciones tenemos la 1014, que es un curso de formación laboral que dura un año, y después tenemos la 1221, que sería la tecnicatura, bueno, como en el caso de San Juan, la formación que tiene Juanpi, y después tenemos AT de curso. Nosotros priorizamos, hacemos un combo de todo, priorizamos tanto la experiencia como la formación. Me parece que Ahí, bueno, la perdimos a sí, ver. hasta que vuelva a Vero. ¿Me escuchan ahí? No. ¿Me escuchan Escuchamos Sí, entrecortado? igual, Vero. Sí. ¿Muy entrecortado? Ahí se escucha un poquito mejor. A ver, no sé qué hacer, por eso. ¿Mal? ¿Se escucha? Bueno, Sí, chicos, no, sí, es que pasa después como no sé cómo mejorarlo, aparte. bastante. No sé cómo Y mejorarlo. no sé si saliendo, pasa que si te salís, se sale. O sea, nos Sí. salimos porque lo has iniciado vos. No sé cómo Y si no, mejorarlo. bueno, que se vuelva. Sigo igual. Sí, Ahí seguimos está. igual, ahí está, seguimos igual y vamos viendo, y vamos respondiendo lo que se escuche. ¿Cómo es el tema, si hay especializaciones dentro de la T y cómo es el tema de las capacitaciones, la importancia de capacitarse? Porque a veces, cuando vos decís también el tema de las obras sociales, por ahí hay gente que se presentan, yo lo veo en la práctica también, cuando hay cursos muy pequeños, digamos, cursos de un año, de meses, también eso tiene que ver en la formación de la T, tiene que ver también en el rendimiento, en el trabajo, ¿no? Porque también repercute que los objetivos no se cumplen y también termina perjudicar, si bien por ahí los montos que pueden pasar son más económicos, a lo mejor, también reditúan el trabajo, ¿no? Cuando no hay una buena formación. Por eso la importancia de una buena formación, que eso yo se lo digo siempre a los padres. Y muchas veces las obras sociales, en el caso mío, piden que sean técnicos, o me están pidiendo, y tienen razón, cuando la obra social pide que sean técnicos los acompañantes terapéuticos en los lugares donde hay tecnicaturas, yo no me puedo negar a ese pedido, porque está bien, habiendo tecnicaturas. Por eso es importante la formación de los acompañantes terapéuticos. No sé qué opinan ustedes. Sí, sí, sí. Ahí justo, Gustavo, pasa que se me va Sí. el chat. No pude leer, pero más o menos agarré el comentario. Gustavo Paretti decía algo como de que, creo que decía esto de la importancia de que cuando es a través de las obras sociales no empezar a trabajar, digamos, sin que la autorización ya esté realizada, digamos, autorizada la prestación. Acá en particular, algo que me había olvidado, en la provincia de San Juan, nosotros, bueno, tenemos ley reglamentada, tenemos matrícula que nos las otorga Salud Pública, entonces nosotros podemos hacer prestaciones directas en obras sociales, por lo tanto estamos en los padrones de muchas obras sociales, ¿sí? Entonces, quienes son beneficiarios de estas obras sociales, se les entrega el padrón, ¿sí? Donde puede elegir alguno de esos AT, o en el caso de que la AT no figure y la familia ya tenga una AT, bueno, se le pide que lleven los papeles, digamos, necesarios para poder, digamos, ser prestador y así brindarle la prestación a la familia o al acompañado o acompañada. Eso me había olvidado de aclararlo. Y Sí, con lo que dice Gustavo me parece súper interesante porque, digamos, muchas veces se empieza a trabajar y después hay dificultades con las obras sociales, no se aclaró a la familia, y bueno, digamos, esto de los acuerdos laborales por ahí también, poder especificarlo. Pero bueno, yo en mi caso en particular no recibo ya obras sociales, lo que hago es entrego a fin de mes la factura a la familia y lo hacen por reintegro. Claro. Sí, yo puntualmente lo que hago es, bueno, igual no comienzo acompañamiento si no está aprobada
la prestación, ¿no? Eso ni hablar, porque lamentablemente es una situación que en supervisión sobre todo se repite mucho acá en Provincia de Buenos Aires, de acompañantes que por ahí empezaron a trabajar hace 5 o 6 meses que están trabajando y todavía no tienen la prestación aprobada. Eso ni hablar. Por ahí lo que recomiendo, que no sé si tiene mucha validez legal, es hacer un contrato respecto a eso. Después, respecto a la pregunta que planteaba Vero, ¿no? De lo que es la formación, yo pienso que la formación es clave y sumamente necesaria, ¿no? Eh, Creo que está bueno, por ejemplo, que cada acompañante sepa a qué área o a qué problemática, por decirlo, se va a dedicar y especializarse, ¿no? En lo que sería esa temática puntual. Creo que es necesario tener una formación oficial, porque esa formación oficial, en definitiva, a la vez de poder llegar a hablar de un grado de conocimiento o no, esa formación oficial nos va a permitir a nosotros como profesionales poder acceder a especializaciones, a formaciones superiores de posgrado, ¿no? Por así decirlo. Ahora, por ejemplo, que está la licenciatura de AT. Porque también veo que muchas veces se presenta cierta confusión, ¿no? De parte de muchos acompañantes. A veces por ahí leo en las redes sociales que dice, no sé, José González, acompañante terapéutico, especialista en dinámica familiar, y es un curso de 2 meses. Acá hay que agregar una especialización, no es un curso de 2 meses. Una especialización oficial dura 2 años mínimo, 1 año y medio, 2 años mínimo. Y creo que en ese sentido está buena la formación oficial, porque uno puede seguir formándose y especializándote en temáticas puntuales. Por ejemplo, en mi caso, a mí me interesa mucho lo que es la temática violencia, y acá en Mar del Plata, en la universidad pública, está la especialización en violencia, y uno con una formación oficial puede llegar a acceder a esa especialización, de forma Sí. pública y gratuita. No sé, Juan, Ahí ¿qué? preguntaban, justo había pasado, sí, es que preguntaban si en San Juan teníamos nomenclador, sí, tenemos nomenclador, Ah, que está estructurado, digamos, por la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de acá de San Juan, y bueno, es como bastante variable, hay máximos y mínimos éticos, y después tenés módulos en cuanto a cantidad de horas, y módulos para inclusión escolar, dependiendo de en qué, si es nivel primario, inicial, secundario, digamos, está todo como estipulado, y de hecho con balance y toda una cuestión. Y después preguntaban ahí de la matrícula. No, otorgan la matrícula como técnicos universitarios, la otorga Salud Pública, que es el título, digamos, que hasta entonces, bueno, yo me formé en la Universidad Católica de Cuyo, pero ahora está en la Universidad Católica y en la Universidad del Congreso. Así que, pero bueno, los dos, supongo yo, de la Universidad del Congreso no estoy muy actualizado sobre el funcionamiento, pero bueno, la Universidad Católica tiene el título de técnico universitario en acompañamiento terapéutico, y bueno, una vez que salimos registramos el título ahí, y bueno, como cualquier otra profesión, digamos, no, al no tener colegio, es Salud Pública quien nos la otorga, o sea que no tenemos que pagar nada, pero bueno, y aparte está la asociación donde quien se quiera asociar a la entidad puede, digamos, puede pagar. Pero no es obligatorio. bueno, No. Está bueno. le seguiré un poco preguntando aquí. Otra cosa me interesa, que el tema del COVID de este año, fue un año muy difícil. ¿Cómo trabajaron este año? O el año pasado también. Sí, yo creo que nos fuimos reinventando. Yo en lo particular, bueno, el año pasado cuando inició todo, yo estaba, a ver, yo trabajaba con un adulto mayor, ¿sí? Que ya falleció, pero bueno, obviamente cuando empezó todo lo de las restricciones yo no trabajaba específicamente con él porque, bueno, una persona mayor que no tenía uso de la tecnología y en eso se complicaba, entonces, bueno, por ahí con quienes estaban cuidándolo a él, que tenía un grupo de cuidadores, trataba yo de mandar alguna actividad, por ahí hacíamos como una videollamada, una llamada como para estar en contacto, pero no más que eso, y bueno, y con los otros acompañados que son adultos jóvenes o jóvenes, lo que trabajábamos era virtual, digamos, en videollamada, durante un tiempo. ¿Por qué? Porque sus padres eran personas mayores, entonces, bueno, era como complicado que yo fuera y todo, no podíamos andar por fuera. Y bueno, ya acá cuando en San Juan se regularizó todo un poco, y podíamos ya salir en ciertos horarios, lo que empezamos a hacer es acompañamiento fuera de casa, ¿sí? Y bueno, después de a poco lo fuimos como normalizando el acompañamiento en el domicilio, pero fue complicado porque aparte, por ahí yo trabajo mucho en domicilio y era como, viene de afuera, desinfectenlo, o sea, era todo trabajar también con estos miedos, los recaudos necesarios, de cómo se iba a empezar a manejar, ¿no? Y bueno, y después
con muchas de las familias me empecé a manejar de que si hacían restricciones, digamos, estrictas, bueno, se cumplía, volvíamos a la virtualidad y así. O sea, Claro. para mí fue bastante complicado en ese sentido. Lo bueno es que con las familias que estuve trabajando, yo les decía, bueno, ¿qué quieren hacer? Digamos. Y había momentos donde, bueno, por ahí se complicó acá en San Juan bastante. Entonces yo directamente decía, miren, por una cuestión de cuidado, virtualidad. Y nada, tienen un moquito, virtualidad, y era cualquier mínimo síntoma, cualquier cosa, lo encaraba por ahí por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Y de cuidado. Con Pero más que eso, pude seguir como ir trabajando. Obviamente hubieron objetivos y cosas que se tuvieron que dilatar un poco y poner un stop ahí, pero sí. nada, creo que nos pasó a todos. Sí, sí, de hecho fue literal como dice Juanpi. A mí por ahí para agregar, porque me pasó exactamente todo lo que dijo él, lo que me pasó que me hizo por ahí como sentir malestar con la profesión, por así decirlo, fue que cuando empezó la pandemia, sobre todo el primer mes, segundo mes, me pasaba que se contactaban familias o usuarios que yo había tenido hacía, no sé, 4 o 5 años, con la problemática, ¿no? Que los acompañantes habían dejado la prestación de un día para el otro, ¿no? Frente a la incertidumbre de no saber si iban a cobrar o no. Eso por ahí fue por ahí lo que me pasó a mí y terminé ahí como trabajando con usuarios que no eran míos, por así decirlo, ¿no? Que habían sido en su momento, ¿no? Que habían trabajado en su momento. Pero después, tal cual como dice Juanpi, fue como reinventarse y como readaptarse, ¿no? Y utilizando las TIC como herramienta de trabajo, en definitiva. Yo usaba mucho los juegos de Facebook, me acuerdo, ni idea cómo se usaban, fue como reinventarse, ¿viste? Las reuniones de Meet, fue como amigarse con la tecnología, básicamente. Pero sí, tal cual. Y también le quería preguntar algo que para mí es importante, ¿no? Porque cuando yo hacía acompañamiento terapéutico me hablaba mucho de crear vínculo con el acompañante. ¿Cómo es eso de crear vínculo? ¿Y qué pasa si no se crea vínculo con el acompañante? Ustedes van, o la obra social le designa uno y no hay vínculo con el paciente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se crea el vínculo? ¿Cómo te das cuenta si hay vínculo para trabajar? ¿Es necesario? El vínculo para mí claramente es necesario y por ahí pues ya me imagino por dónde va el Juanpi, para completar esa respuesta y complementarnos ahí. Yo creo que por eso justamente, ¿no? Para garantizarlos, no digo para garantizarse el vínculo de entrada, pero sí aunque sea para evitar ciertas problemáticas que se pueden llegar a presentar, para mí es clave que como acompañantes tengamos una entrevista con el usuario previo a empezar en nuestro trabajo y previo a presentar los papeles, porque muchas veces nos encontramos con acompañantes que comienzan a trabajar ya con los papeles aprobados, con los papeles presentados, Claro. todo, sin conocer al usuario, ¿no? Eso no sé si en San Juan pasa, pero acá pasa muchísimo, papi. Así que como primera medida eso, no vulnerar los derechos del usuario, que pueda, en el caso que se pueda, que pueda elegir el prestador, ¿no? Y ya aunque sea, arrancamos con el pie derecho, por así decirlo, ese vínculo. Pero sí, el Porque vínculo es sumamente necesario. Y la autocrítica de uno como profesional, de decir, bueno, no se pudo generar o no estamos haciendo nada productivo de esto, bueno, dar un paso al costado, hacer un cierre prolijo, ¿no? Tomando los recaudos necesarios y buscando a un acompañante que ocupe nuestro lugar. Eso siempre lo explico yo, con las obras sociales aprueban un acompañante terapéutico, lo que te aprueban es el acompañamiento y la cantidad de horas, y se puede cambiar la cantidad de veces que sea necesario hasta que haya un acompañante que se pueda trabajar y que haya un vínculo. O sea, no es necesario seguir obligatoriamente con ese acompañante si no funciona, a lo mejor por algún motivo, ¿no? Eso yo siempre lo digo. Se puede cambiar el acompañante, no es que tiene que ser ese. Otra cosa, también, porque yo tengo, por ejemplo, acompañamiento terapéutico de clientes de 3 años, por ejemplo. ¿Desde qué edad se puede trabajar un acompañamiento terapéutico? ¿Tan chiquito? ¿Desde qué edad pueden hacer un acompañamiento? Bien. José, No, bueno. yo puntualmente nunca trabajé, o sea, mirá, con el más chico que trabajé, fueron acá en el consultorio con grupos terapéuticos, puntualmente grupos de radio, con nenes de 7 años. Fue con lo más chico que trabajé, y siendo sincero dije, nunca voy a trabajar con niños. Y me asombré a mí mismo trabajando, así que no, por ahí no soy el más adecuado para contestar esa pregunta. Siempre trabajé con adolescentes. Pero no hay un límite de edad. Yo por lo menos, en mi experiencia, digamos, yo no he trabajado, por ejemplo, con niños muy pequeñitos, pero acá en San Juan se brinda acompañamiento en vínculo temprano, digamos.
se trabaja, bueno, dos colegas de acá de San Juan estuvieron hablando sobre el trabajo en el hospital que hacen en uno de los hospitales de acá de Sí. San Juan, en CIAT, y bueno, y ellas expusieron este trabajo que se hace en vínculo temprano, ¿no? Sí. Y después, bueno, la infancia. Yo, la verdad, nunca he trabajado con, digamos, niños tan pequeños, sino que con el más pequeño que trabajé tenía 9 años. Claro, en este caso, Entonces, que iba a la Pero escuela, ¿no? en el caso puntual de lo que está diciendo vos, Juanpi, acá en Mar del Plata, mira, me he olvidado, ¿verdad? Acá en Mar del Plata, en el hospital, en el materno infantil, que es el hospital para menores de edad, obviamente, hay hasta hace 2 años, porque después por políticas de Estado se terminó cerrando, creo, pero dentro del hospital había acompañantes terapéuticos trabajando con bebés, obviamente, ¿no? Recién nacidos, que no tenían mamá. O sea que por temas legales o por no sé qué, no podía estar la madre ahí presente y trabajaban con los nenes recién nacidos. Y era todo un departamento íntero de acompañantes terapéuticos. O sea, bueno, en este caso el niño ahí dicen estimulación temprana en Rosario. claro. Empezó a los 3 años jardín, ahora tiene 4 y sigue con el mismo acompañamiento maravillosamente. Incluso, te cuento, la experiencia fue en la época de COVID, entonces fue mediante la pantalla, digamos, a veces el acompañante iba al domicilio y trabajaba con los compañeritos para integrarlo mediante la computadora y se aceptó así el acompañamiento mediante Zoom, 3 años, y bueno, fue toda una experiencia porque por lo menos cuando volvió a la escuela conocía a los compañeros ya. Fue un tema de integración también, ¿no? Y también otra pregunta, si tiene un final el acompañamiento o es de por vida, ¿cómo es el trabajo? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el final? Porque a veces se piensa que puede durar toda una vida un acompañamiento. Sí, tal cual. Durar toda la vida. Mentira. No, digamos, pueden ser personas que necesitan acompañamiento toda la vida. No significa que lo va a hacer el mismo acompañante. Claro, yo lo interpretaba por ahí, por ese lado la tomaba. No, yo puntualmente creo que puede haber varios factores que determinen el final de un acompañamiento terapéutico, pero como decía Juanpi, ¿no? En esto por ahí de cambiar de prestador o de finalizarlo. Yo puntualmente lo que hago a nivel personal es me fijo, porque que por ahí está mucho esto de cuántos años hay que acompañar a una persona. Si ya vas por el 3er año está mal, vas por el 5º está mal. Yo puntualmente no sé si hay a rajatabla X cantidad de años, no me voy a poner con ese tema. Sí, lo que yo puedo decir es que yo puntualmente lo que hago es todos los años, obviamente en conjunto con el resto de los profesionales tratantes, me fijo si todavía hay objetivos terapéuticos que yo pueda seguir trabajando y si todavía hay un vínculo establecido y planifico eso, ¿no? Y siempre la autocrítica de decir, che, pero pará, se podría incorporar a Juanpi, que por ahí él podría llevar a hacer mucho mejor mi trabajo, hasta qué punto sigue siendo terapéutico que siga yo y que no comience Juanpi, ¿no? Por ejemplo. Son preguntas que me hago año a año y eso determina si sigo o no. Pero creo que está bueno que como acompañantes empecemos a pensarnos, ¿no? En el final de ese acompañamiento, porque es real lo que vos decís por ahí, que nos encontramos con acompañamiento de muchísimos años, que no sé si está mal en sí por la cantidad de años, sino que termina estando mal por un tema de ausencia de objetivos terapéuticos, o por ahí muchas veces se termina diciendo, no, lo que pasa es que yo si dejo de ir con Juancito no quiere ir a la escuela. Entonces yo ahí pienso, bueno, pero ¿qué tan terapéutico fuiste que no pudiste trabajar que él vaya sin vos, ¿no? En definitiva. Que ese es nuestro trabajo muchas veces. Nuestro trabajo es que la persona nos necesite lo menos posible, en definitiva. Exactamente, que haya un apoyo para lograr una vida independiente. A eso Claro. eso apuntaba, ¿no? El objetivo, por ejemplo, de una persona con discapacidad es lograr en algún momento una vida independiente, o sea, que el acompañante lo guíe para que tenga las herramientas para lograr una vida independiente, que en un momento lo puede necesitar. Eso sería para mí el objetivo de un acompañante. Si puede lograrlo, ¿no? Que tenga le dé las herramientas, ¿no? Para mí... Sí, yo creo que ahí es importante también tener en cuenta, retomando esto del vínculo, ¿no? Que por ahí, bueno, me quedé con esto de poder decir, yo creo que como profesionales nosotros vamos dispuestos a tener recursos para propiciar un vínculo, pero creo que el primer paso para el vínculo es pensar si la otra persona nos quiere alojar, digamos, en su intimidad. Yo siempre digo eso, porque nosotros como AT podemos tener muchas herramientas y podemos tener clarísima la teoría de cómo entablar un vínculo, desde dónde se empieza, ya sea del marco teórico que vos le quieras poner, el proceso de vinculación. Ahora, digamos, creo que el puntapié, que lo leí por ahí, lo que iban diciendo,
es, esta persona quiere un acompañante terapéutico, o sea, qué disponibilidad o está dispuesto a armar vínculo, digamos, es algo impuesto, o es algo que a pesar de que no le gustaría, lo acepta. Digo, por eso trato de poner el foco en que podamos evaluar qué cosas hay, porque hay cosas dichas y repetidas, ¿no? Como esto instituido, que muchas veces se nos transfirió, me hago cargo porque yo he recibido transferencias de conceptos y después lo he querido aplicar, y cuando no se daban así era difícil como salir de ahí. Entonces, yo no sé si el objetivo, digamos, principal es entablar un vínculo, o el objetivo principal es evaluar si esa persona tiene la suficiente disponibilidad para aceptar o querer hacer un vínculo. ¿Viste? Totalmente de acuerdo. Entonces, te pasa por arriba, muchas veces hablé con los papás, lo primero que yo escucho es, la obra social, ¿cubre? ¿Cuánto pagan? Listo, los papás que presentaron, ¿qué hace falta? Y es todo burocrático. Y al último que se escucha, o a la última que se escucha, a la persona que vamos a acompañar. Entonces, más allá de las condiciones. Totalmente de acuerdo. Que esa persona está dispuesta a querer generar el vínculo, porque capaz que nuestro estilo personal no le gusta, capaz que conmigo me rechace y me manda al carajo, y a José lo ama. Y no es porque uno sea mejor o peor, o porque no supiste hacer el vínculo. Yo te agregaría, no es que nosotros vamos. Y yo te agregaría otra cosa, y te lo agrego como persona con discapacidad. Esa persona está dispuesta a salir de su zona de comodidad para salir a pelearla y empezar a modificar su vida. Porque yo te digo que yo tengo muchas personas con discapacidad que vienen a hacerme el reclamo para pelear con la obra social. En el momento que yo le estoy solucionando el problema, me empiezan a poner escollo para no solucionarlo, porque le estoy solucionando el problema y van a tener que salir a hacer la rehabilitación y salir de su zona de comodidad. Yo lo he tenido muchas veces. O sea, no es fácil salir de su posición de víctima muchas veces, ¿eh? Te estoy diciendo algo políticamente incorrecto lo que te estoy diciendo, pero lo pasa, ¿eh? Porque pasaron muchos años a veces en una posición de entender de que toda la familia atrás y brindándole un montón de cosas. Salir de esa posición a pelearla y trabajar con ustedes y exponerse a todas sus falencias, no es fácil. No es fácil trabajar con una T. Y en eso quiero también retomar esto de la duración de la T, porque creo que, volviendo a esto del vínculo, ¿no? Si esa persona te aloja en su privacidad, en su intimidad, y realmente lo desea, creo que mientras el vínculo sea funcionalmente terapéutico, no importa cuánto dure. Digamos, a mí en la universidad también me dijeron, más de 2 a 3 años. ¿Y por qué me voy a ir si yo sigo siendo, desde mi vínculo, yo puedo seguir trabajando, ¿no? Y llevo 7 años, y el trabajo, realmente, el vínculo me permite seguir trabajando con esta persona, y esta persona se sigue sintiendo cómoda, ¿no? Como ha pasado muchas veces que vos entras a trabajar y quizás a los 3 meses te tenés que ir porque la persona es un rechazo total. No, pero no me puede rechazar usted porque el libro decía 2 años. Nada, ¿dónde va? Entonces, yo creo que en eso... Tenemos contrato hasta diciembre. Claro. Entonces yo creo que ahí también es una cuestión de que nosotros podamos empezar a evaluar esas cosas. Y son herramientas que nos faltan un montón. Yo creo que va de la mano con lo que decís vos, el tema, ¿no? Que por ahí en las formaciones, igual ya me voy de tema, pero va mucho de la mano con lo que decís vos, esto de que escuchaba, ¿no? Y de que cuando uno quiere aplicar lo teórico a la práctica, como que se encuentre con un bache, ¿viste? Que no se puede aplicar. Y creo que en parte eso sucede porque faltan libros de elaboración, teoría de elaboración propia de la T por AT, en definitiva, ¿no? Por ahí cuando uno quiere aplicar contenidos, se encuentra que no todo, en el acompañamiento terapéutico por lo menos, capaz que en otras profesiones sí, pero en el AT no todo es blanco-negro, a veces hay grises, hay puntos intermedios, ¿no? Entonces, nada, esto de las recetas universales, esto de no puedes tener un acompañamiento más de 3 años. Cocinar con el usuario está mal porque es una demanda inadecuada. No, pero pará. ¿Qué objetivo se sigue detrás de esa acción, no? Volviendo a lo que hablábamos hoy. Y creo que por ahí esa es la gran asignatura pendiente que tenemos los acompañantes terapéuticos, ¿no? Pero bueno, en definitiva somos una profesión que, insisto con esto, que estamos en pleno proceso de expansión y está bueno poder empezar a generar estos espacios y poder debatir sobre esto. Y otra cosa en cuanto a esto que vos preguntabas, Vero, del tiempo de duración, no solo pensar en el vínculo, quizás que se pudo entablar con la persona acompañada,
sino nuestra disponibilidad, ¿no? Esta responsabilidad profesional de decir quizás ya no me banco esto, o el acompañamiento llegó a un punto donde yo no me puedo hacer cargo porque la problemática o las condiciones que hoy se presentan no me la estoy bancando, o me pasó algo en mi vida que no me permite estar con las antenas paradas como debería ser para poder brindar el acompañamiento o el apoyo a esta persona, ¿no? Al grupo familiar, etcétera. Pero digo, qué importante también que nosotros nos podamos hacer cargo de eso, y en el CIAT también lo dijeron el otro día uno de los chicos que hablaba. Dice, yo me di cuenta que el acompañamiento estaba en una meseta, hizo la derivación, ¿no? Porque ya a él le pintaba más tomarse una cerveza desde el lado de amigo, quizás con el acompañado, que seguir siendo el acompañante. Entonces, digamos, ahí sí, está bien, llega el final de un tramo en el que se acompañó ese acompañante. ¿Sigue necesitando a T? Claro que sigue necesitando, pero derivo, porque hay una disponibilidad personal mía que por X motivo no puedo, y esa es la responsabilidad, creo yo, profesional. Lo último es decir, sí, lo dejé porque la verdad me hice muy amigo. Pero eso es ser un buen profesional. Eso es ser un buen profesional y dejarlo. No está mal. Pero eso también viene muy arraigado, muy tomado y muy agarrado a las formaciones, ¿no? Sí. Como esta cuestión de la prohibición a sentir. No, porque, y te lo ponen desde el tinte negativo, y al contrario, creo que es un indicador que, si nos podemos dar cuenta, hasta es positivo y favorable, ¿no? Es decir, che, José, te paso el caso porque la verdad que yo ya no tengo ningún tipo de objetividad con la persona porque me involucré de otro lado y está perfecto. Claro, yo creo que lo que estaría mal es si no seguir como intentando ahí cuando ya te diste cuenta que hay algo más, digamos. Eso quería darle cosas. O cuando no se detecta, porque claramente lo que decía es verdad, pero el problema por ahí radica cuando no se detecta o cuando se lo ve como algo bueno, ¿entendés? Porque por ahí también nos encontramos con acompañantes de, ay no, porque yo a Juancito lo super quiero, lo super amo, y se empiezan a confundir las cosas a mi criterio, y se termina... dicen ahí. Claro, tal cual, viste, supervisar gente, pero bueno, creo que en definitiva los sentimientos van a estar porque yo, como digo siempre, somos personas, no somos una máquina. Claramente nos vamos a encariñar con la persona y nos va a generar algo ese encuentro con un otro, ¿no? Pero la autocrítica y el conocimiento propio es clave, porque si no termina pasando esto que decía hoy, nos encontramos con acompañamientos de 8 o 9 años, con acompañantes que dicen, ay, amo a mi usuario, y si yo lo dejo, él no puede ir a la escuela, por eso yo tengo que seguir yendo, y uno puede pensar, che, pero en 8 años no pudiste trabajar el despego un poco. Bueno, como hablamos con vos, Juanpi, la verdad que te decía, qué bueno que te pudieras ir y que la persona se quede sin el acompañante, que en definitiva ese es el objetivo para que los convocan. No sé si hay otra pregunta. O sea, que hay otra pregunta también. ¿Seguimos nosotros? Porque tengo miedo que me corten acá. ¿Se corta esto o no? No sé cuánto hace que estamos. 1 hora. No sé. Y hace 1 hora, pero el otro día cuando estuvimos en el otro vivo, estuvimos más de 1 hora y nunca avisó. Igual creo que te avisa. Tengo miedo que se me corte nada más. Bueno, y si se corta, que vuelvan a entrar. No se corte. Entren otra vez. Comentarios, che. Sí, eso, a ver, yo tengo como una complicación acá, porque con el se fijado. me van. A mí me mata el fijado. No se corta, dice Flor. Flor es como la influencer que tenemos y ella tiene el dato de todas las redes. No se corta, dice, ¿no? Ah, bueno. Que no se corta, parece que ahora es si se corta, volvemos. Volvemos. Bueno, hasta que salga otra pregunta, quería avisar, a pedido de Gustavo Paretti, que está ahora a las 10 por su Facebook, va a estar transmitiendo pensamientos incómodos, y era, si no me equivoco, diversidad y políticas públicas. Así que bueno, quien quiera, ahí en el Face de Gustavo, después más tarde a las 22. ¿Qué más te iba a preguntar? El tema de la T, cuando, por ejemplo, en un aula, cuando están trabajando en un colegio, ¿cómo se trabaja con la maestra de grado? Si trabajan en forma aislada, hacen un rancho aparte, vamos a decir, o se trabaja conjuntamente con la maestra de grado, si lo han trabajado ustedes o cómo han visto ese tema. O se trabaja en forma conjunta con la maestra de grado. Yo puntualmente nunca trabajé en escuela, así que no sé si podría responder. Sí, lo que puedo decir que a mi criterio, si nos vamos a parar del paradigma social de la discapacidad, tendríamos que trabajar en conjunto con todos los agentes que intervengan con ese niño, ¿no? En definitiva, pero va a ser todo mi aporte porque nunca trabajé en escuela. Juanpi.
Es lo que se supone que debe ser, porque Claro, nunca trabajé, es un terreno que desconozco. Sería mentir. Sí. como Juanpi tampoco, porque A ver, el mismo pasado lo hice con una maestra y directora de grado, y bueno, ella me decía que en la realidad se van aparte muchas veces, ¿no? Se trabaja aparte y que no debería ser así, ¿no? Que debería hacerse en forma conjunta. sí. Para eso está. A ver, pensarlo al acompañamiento terapéutico en inclusión escolar es muy complejo, ¿sí? De cómo trabajamos. Porque no nos olvidemos que entramos a una institución a la cual somos ajenos, entonces muchas veces es que el lugar nos dan, y por más que nosotros no queramos ese lugar, no se nos da paso Sí, sí. al lugar que necesitamos, ¿no? Hay por ahí mucha impermeabilidad en el pibe o la piba que entra afuera, ¿no? Por la naturaleza de la institución escolar en sí. Claro, por ahí pasa, sí, sí. Por suerte, ahora está un poco, por lo menos en mi experiencia, más flexibilizado, es decir, por ahí hay más información sobre el rol de la T y hay más apertura. ¿Mm? Pero yo creo que tiene que ser una cuestión de articulación constante, un trabajo conjunto siempre, porque si no, viste, depende de que vos estés ahí. Y acá en San Juan, a mí me ha pasado, de hecho con el acompañado que estoy actualmente trabajando en institución escolar, en un momento se le dijo, bueno, si no viene con el AT, no puede entrar, y bueno, no se conseguía AT para él, y tenía que ir la madre. Sí, acá también pasa. Sí, acá No me también voy a pasa. meter en la cuestión legal ni nada No, por otra pero cuestión, No corresponde. pero También me acá estuvo también hablando esta pasa. directora, digamos, la directora, que si no va con el AT tiene que entrar igual, no puede por ley no permitirle entrar a un chico. Y después quisiera diferenciar el AT porque hay AT con formación psicopedagógica, que lo ponen a trabajar en los contenidos de la currícula, y porque esto por ejemplo lo hace IAPO, acá que es la obra social de la provincia, y con un monto mucho más bajo, y lo hacen trabajar como de maestra integradora. Eso es lo que hace, por ejemplo, lo hacen trabajar en otra función, claro, que no es Sí, la acá pasa lo función, mismo. que es la función de maestra integradora, no es la función de AT. La función de AT es otra la función que tiene. claro. Entonces, digamos como que le hacen hacer una función distinta de la que tiene, y por eso es la forma de precarizar la profesión de ustedes también, ¿no? Esto es Sí, una acá, cuestión que fue peleado mucho en los tribunales, ¿no? Sí, el tema por ahí, tratando de como reencauzar un poquito esto que habías preguntado de cómo se trabaja, digamos, en esta lógica institucional. Por ejemplo, yo ahora he estado trabajando y he venido trabajando con los chicos, con la docente, con los porteros, con la directora, con el gabinete, es decir, trabajamos, yo lo pienso desde ahí, y hoy en día, bueno, que hoy justamente ayer lo hablamos con José, casi no estoy en el grado, ¿no? puede ser, sí. Y vengo trabajando mucho, o sea, a ver, la persona que acompaña ya está para que yo me vaya, pero no me puedo ir así, digamos, de repente. Entonces, el trabajo que yo estoy haciendo ahora es afuera del aula, porque yo en el aula ya trabajé con él, trabajé con el grupo de compañeros, con los pares, trabajé con la docente, que de hecho está por ahí la docente. Y ahora lo que me está empezando, digamos, a resonar y para empezar a trabajar es trabajar con el afuera, es decir, con los directivos, con los otros docentes, o sea, en explicarle que este chico va a necesitar ciertos apoyos de ellos, ¿sí? Pero que ya no es necesario que yo esté, porque se ha trabajado en un contexto, ¿sí? Brindando herramientas, estrategias de afrontamiento no solo al acompañado, sino que, digamos, puedan circular los apoyos, ¿sí? Y donde todos, entre todos, se brindan apoyo, ¿no? E ir trabajando esta dinámica, donde si muchas veces este pequeño, por ejemplo, empieza a tener esa angustia y empieza a llorar, quizás no hace ahora crisis, pero bueno, alguno de los compañeros entonces va y le avisa al docente y el docente se acerca, y al revés también, porque por ahí ha pasado otras veces que él ha visto a alguien, digamos, mal porque no le salía alguna actividad y él se acercó al docente a avisarle, sí. Se puede trabajar ese contexto, pero ahora lo que yo estoy trabajando es en, bueno, poder explicarles el funcionamiento, digamos, que va a tener para que yo me vaya, ¿sí? Que eso sería inclusión, ¿no? Que la misma institución pueda
con estas herramientas que se han ido trabajando en conjunto y hemos ido construyendo, bueno, que yo ya no hago falta, pues en realidad ellos están preparados como institución, ¿no? Para que quizás también el portero pueda intervenir si pasa algo en el patio, los profes de las materias de arte o las materias, digamos, alternativas. Es decir, y eso no se puede hacer en un trabajo individual, pues no nos vamos más. ¿Me explico? O sea, porque si vos te vas, el chico se tiene que ir. En la lógica institucional pasa eso. Acá dice Iba, el problema surge cuando vos te retirás y el acompañado acá pasa de año y cambia el docente y nadie hace que pase las estrategias. Es el año próximo. Sí, bueno, esa es otra cuestión, digamos, porque, a ver, también creo que quedan las personas que van con un acompañante al colegio, quedan estigmatizadas. Entonces ahí viene el enfermito, el niñito que se porta mal, tiene que venir siempre con AT, pero escúchame, ¿por qué? Claro. O lo cambian de colegio y llega el niño, el niño de inclusión. Sí. Como, o sea, son todos compañeritos y el niño de inclusión. No. Claro, a ver, habían 3 personas y un boliviano. ¿Me entendés? Sí, o sea, lo mismo. Sí, lo mismo. Por eso te digo, cuando podés trabajar con el contexto, ¿no? Con cada actor, como lo decía José, con cada actor social de la institución, si cambia el docente no importa porque hay un grupo de compañeros y de pares que pueden también sostener esto, hay un directivo que también le puede explicar, y es muy probable que ese docente, el año que había estado trabajando el AT, haya estado ahí también, entonces es importante explicarle a todos los docentes cuál es el rol y dónde se está trabajando. Y ahí está lo que José viene desarrollando en su segundo libro. No, yo creo que ahí radica la importancia que el acompañante terapéutico para mí tiene que conocer los marcos normativos actuales que existen, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decían hoy, ¿no? Es muy común que muchos acompañantes que trabajan en escuela se quejen y digan, che, no, pero no dejan entrar al niño, no, si yo no estoy, y no tienen el argumento de sustento para justificar el por qué es ilegal eso, ¿no? Pero puntualmente recién leí un comentario, y va de la mano con lo que estoy diciendo, que dice que muchas veces la confusión se presenta, ¿no? Porque el acompañante terapéutico no entra como acompañante terapéutico, sino que entra como acompañante externo, ¿no? Y eso es real, muchas veces se escucha mucho ese discurso, ¿no? Pero yo creo que si como acompañantes vamos y leemos la resolución de acompañante externo, por ejemplo la de Provincia de Buenos Aires, que es la que conozco, que es la 782/13, en esa resolución, que insisto, cada provincia debe tener la suya seguramente, plantea cuáles son cuáles son tanto la parte burocrática que necesita el acompañante para entrar en la escuela, como cuáles van a ser los objetivos o lo que va a trabajar dentro de la escuela, bajo el rótulo de acompañante externo, ¿no? Y habla de 2 tipos de prestaciones, las terapéuticas y las asistenciales. Y la resolución deja bien en claro que nunca la intervención del acompañante externo debe ser pedagógica. Y ahí yo creo que como acompañantes nosotros tenemos que actuar, ¿no? Como medio como politizar la profesión, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, la militancia, ¿no? Y empezar a hacer una data de educación en general, tanto a los docentes, a los compañeros de aula, ¿no? A los directivos, de qué es y qué no es un acompañamiento terapéutico, y también va de la mano con el gran cambio que se quiere dar, ¿no? Con lo que sería el paradigma social de la discapacidad y con todas las resoluciones que están saliendo en los últimos años hasta acá, por ese paradigma. Y vendría todo de la mano, en definitiva. Eso quería agregar nomás, que leí uno de los comentarios y me generó esa duda. Es clarísimo, también, es lo mismo, por eso, está perfecto lo que decís. Son dos roles distintos. Sí, completamente. Esto también me trae lo que viene diciendo José y agarrando los paradigmas y eso. Me parece también importante que se está empezando como a hablar también esto, ¿no? De la diversidad funcional. Y que me parece también muy bueno, porque muchas veces pasa de, mira, él lo logró y el compañerito no, ¿viste? Esa entrelínea queda de esto que dice José, ¿no? ¿Cómo lo piensan? O sea, ya está como tan agarrada la discapacidad, ¿no? Como que cuando hacen algo bueno, ¿viste? El normal no lo entendió y el anormal sí. Sí. ¿Ves? O sea, y a mí eso me llama la atención porque, digamos, en esa entre líneas creo que se puede leer mucho también
cómo se piensa, ¿no? Y por ahí los prejuicios de cómo están. Entonces, a esto que vos decías, si a eso vos le sumás que el AT encima entra a trabajar aislado, bien, solo ahí, y no trabaja con el contexto, y sí, ¿viste? Va a ser el niño en inclusión siempre y no va a avanzar en eso, ¿viste? No sé, quizás yo lo pienso así, pueden haber otras posturas, pero en ese sentido yo creo que ya entrando a trabajar desde ahí o entrando a pensar solamente en lo pedagógico o que la mera presencia de la T es para que ese niño pueda entrar a la escuela, No, no. ¿viste? No sé si es acompañamiento terapéutico. No, no es. Pues para eso, No, mándenlo al claramente no. padre, a la madre, a un hermano, que esté ahí para que el niño pueda estar en la Y clase. retrocedemos a la concepción de amigo calificado, en definitiva, ¿no? Y como decís vos, que vaya cualquiera que va a estar, que va a hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, quisiera que me contaran, con los dos, los libros que han tenido, lo último. Sí, Juanpi, mira el primero. te José agarré. ya está ahí. ¿Cómo? José ya está ¿Arrancamos? vendiendo el segundo, imagínate. No, ya el segundo recién ahora que estoy aislado le metí un poquito O al si quieren segundo. agregar algo. Acá por ahí leo un comentario que me gusta, me llama la atención, que dice, ¿qué opinan sobre que tengamos que estudiar otra carrera, además de ser AT, para tener más posibilidades laborales? Si bien es una realidad esa, no sé, yo puntualmente creo que si queremos tener más capacidades laborales, tenemos que perfeccionarnos. Y una forma, más que estudiar otra carrera, por ahí es apostar a lo que es la formación oficial, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. No sé, provincias, bueno, las provincias que tienen tecnicaturas, ¿no? Apostar a la tecnicatura, después de esa técnica, no hace falta estudiar psicología o estudiar terapia ocupacional, salvo que nos gusten esas carreras, obviamente. Las tecnicaturas en AT nos habilitan el día de mañana, cuando uno las finaliza, nos habilita a hacer licenciaturas de ciclo o poder perfeccionarnos en determinadas áreas que nos interesen. Yo voy a poner mi ejemplo concreto para no hablar de algo que por ahí no sé mucho, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que es el ejercicio de la docencia, me encantaría el día de mañana poder ejercer la docencia, y actualmente, por ejemplo, me estoy especializando en lo que es la licenciatura en educación. Y a esa licenciatura accedí, ¿no? En base al título de técnico en AT. Y hay muchas licenciaturas a las cuales podemos acceder con el título de AT y que nos van a dar herramientas, ¿no? Para trabajar como compañeros terapéuticos sin caer en la necesidad de tener que estudiar otra carrera completamente diferente a la nuestra, ¿no? Que se terminan disfrutando los roles completamente. Eso por ahí agregar. Y Juanpi, venda el libro. Vamos, Juanpi. No, bueno, no, me quedé con un comentario que lo quiero remarcar porque me parece interesante. A ver, Tengo ¿cuál? suerte. Acá, que dice Iva, hay una ley de educación inclusiva que no se aplica. Bueno, hay varias que en realidad todo lo no que se es, todo aplican. lo que es Pero sí, la educación sí. inclusiva, nada se respeta. Si vamos a la que es nada, en la práctica cotidiana nos encontramos con que nada se respeta, porque como decía Ver hoy, ¿no? Es ilegal que no permita el ingreso de un niño a una escuela, pero por ejemplo yo conozco de muy buena data determinadas escuelas, en algunas ciudades no voy a nombrar para no tener problemas, que en realidad la decisión no pasa tanto por los directivos, sino por los inspectores, que no dejan que entre el niño sin el acompañante, ¿no? Claramente para mí todo lo que es de inclusión casi nada se respeta, pero concuerdo. Tal cual. Pero bueno, yo recién ahora me doy cuenta y me acuerdo que habían preguntado que de dónde éramos al principio. Bueno, yo soy de San Juan. Sí. Soy técnico en acompañamiento terapéutico y José González. ¿De dónde es usted? No, yo soy de Mar del Plata y también soy técnico en acompañamiento terapéutico. Bueno, yo de Rosario. De Rosario ahí, claro. Es que no nos hemos presentado, arrancamos. Arrancamos ahí, me mandamos mecha. Así que bueno, no sé si hay otras preguntas, no sé. ¿Alguna ahí. pregunta que quieran hacer? Así que leemos. No, veo que ya han hablado mucho en el camino. Sí, agradecerle a todos los que se han sumado a mí. Sí. Trataba de enganchar algún comentario, pero veía uno y después salían como 30, así que no sé, gracias por Complicado. el aguante de siempre. Sí. Sí. Así que bueno. No sé, Lo vos, José, único yo que quisiera hacer un comentario pero chiquito nomás, que hay alguien acá que decía acá que
que primero habría que integrar y después incluir. No, en lugar de incluir habría que integrar, es totalmente al revés. La inclusión, la integración es el paso anterior y después viene incluir. Completamente de acuerdo, Vero, completamente de acuerdo, y muchas veces se genera esa confusión de que se los pone, ¿no? Como que eso blanco y negro, y en realidad es como decís vos, es el paso anterior. Yo Y que le voy a hacer un ejemplo que siempre lo doy para que no se olviden más. Hay que integrarlo, no incluirlo. Integrar es una ensalada de tomate, lechuga y cebolla. Cuando vos mezclás todos los elementos, ves todos los elementos. Incluir es café con leche con café instantáneo. Cuando vos mezclás, dejás de ver los elementos. Eso es incluir. Entonces, cuando vos dejás de ver los elementos, eso es la inclusión. Entonces, con un niño con discapacidad, por ejemplo, una persona con discapacidad, es parte del mismo, se transforma en otro elemento nuevo, que donde no ves ya quiénes serían los elementos, eso es la inclusión. Y se está hablando que la próxima etapa sería la convivencia, ¿no? Tal cual, que ya deberíamos de hablar de inclusión, sino de convivencia. Convivencia. Para que veamos cómo los términos correctos, ¿no? Bueno, y quisiera que nos muestre el libro, Juan. Bueno, acá lo tengo al pequeño. Recién salido. Espectacular. Recién salido. Se ve al revés. Bueno, claro, por la cámara. Sí, claro, por la cámara se ve al revés. Pero bueno, ahí en el Instagram, en el Face. ¿Cómo te lo pueden pedir? Lo he publicado. Sí, bueno, ahora ya la semana que viene llegan ejemplares que va a haber punto de venta ahí en Mar del Plata, va a haber en Berisso y La Plata ahí con Gustavo. Sabri Polio va a tener en Carlos Paz, así que quienes quieran me pueden pedir, seguramente van algunos para Paraná. ¿Cómo? ¿De qué trata el libro? Mira, el libro en realidad es un modelo de intervención, ¿sí? Para el momento del primer llamado, es un modelo de intervención primaria. Para el momento del primer llamado, bueno, por eso la característica de que el libro es un celular. Y bueno, nada, trato de exponer y compartir algunos componentes y algunos elementos que creo que es necesario tener en cuenta y una manera de preencuadrar o armar un encuadre previo, ¿no? A esto de las entrevistas, de cómo encarar las entrevistas, ¿sí? Es decir, pensando como en una génesis o en un desarrollo de un acompañamiento terapéutico, marcando el punto de partida en el momento del primer llamado y cómo eso nos va a servir para evaluar y anticipar, ¿sí? Lo que podría llegar a pasar, ¿sí? En el proceso propiamente dicho de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Es decir, poder hacernos con datos de realidad que nos permitan a nosotros irnos anticipando en caso de iniciarlo. Así que bueno, más o menos es eso. Después en el tercer capítulo lo que hago es presento para poder hacer la evaluación todo lo que serían los vacíos de encuadre y de función. Digamos que eso ya, trato de que se identifique bien lo que aparecería en el momento del primer llamado, ¿sí? Que se puede ir evaluando y cómo eso podría aparecer o emerger durante el proceso de acompañamiento, como para que se entienda. Bueno, después el cuarto capítulo es todo articulaciones, digamos, de relatos clínicos. Son articulaciones donde, bueno, hago relatos de llamadas y después lo articulo con cada componente y elemento. Y el capítulo 5 es como una introducción, un adelanto, algo que también vengo pensando que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico sin equipo. Así que, bueno, ahí más o menos desarrollo un poco esto que hemos hablado ahora, pero bueno, como una... ¿Que escribir a dónde? Para, si lo quieren. Pueden escribirme acá en el Instagram, si no a Facebook, que es Juan_Weglio. Bueno, acá en el Instagram, si tocan ahí arriba, sale el Instagram, por si no me tienen. Y si no, bueno, al WhatsApp, o si tienen el número por ahí de José o algo, se pueden comunicar con alguno de los colegas. De José también, que me cuente del libro de José. Así, porque vos también tenés tu libro. Estamos acá, sí. Encrucijada entre el ser y la praxis, dilema de la práctica cotidiana en la T. No, básicamente el libro lo que trata la mayoría de los temas que vimos hoy. Habla, ¿no?, de ciertas encrucijadas, ciertas problemáticas, como el nombre lo dice, que se presentan en la práctica cotidiana del acompañamiento terapéutico cuando el AT pretende, ¿no?, ejercer una buena práctica profesional.
Nada, el primer capítulo habla un poco de momentos históricos que tuvimos como profesión en los últimos 12 años. El capítulo número 2 habla pura y exclusivamente de demandas inadecuadas, ya sea de parte de la familia, de parte de las instituciones y de parte de los equipos, ¿no? El capítulo, vamos por capítulo. El capítulo 3 habla Acá de me ética. dicen, el de José buenísimo, me están diciendo. Ah, gracias, Soledad. El de Juanpi también, miren, ambos. El capítulo 3 habla de dilemas éticos, ¿no? Ciertas falencias éticas que observo en la práctica cotidiana. El capítulo 4 habla sobre el posicionamiento de la T. Por ahí el libro lo que tiene a lo largo de los 8 capítulos, que propongo un posicionamiento activo de la T, ¿no? Y un poco la crítica y la autorreflexión de las cosas que hacemos mal en la práctica cotidiana. El capítulo 5 planteo nuevos campos de intervención. En el capítulo 6, sugerencias para una buena práctica. Y en el capítulo 7 ya hablo de ciertos negocios y consumismo que existen alrededor de la figura de la T. Esto que hablábamos hoy por fuera, de ¿no? Los cursos sin ningún tipo de avales que hay, nada, ciertos negocios que se presentan alrededor de la T. Y como en el capítulo 8, ya para cerrar el libro, planteo 8 relatos personales, que con esos relatos personales se complementan todo el material teórico, ¿no? Por ahí lo que yo considero es que mi libro por ahí problematiza ciertas situaciones, y el de Juanpi, si se comparan mi libro, tienen que comprar el de Juanpi, porque el de Juanpi ya es un modelo de intervención frente a esas problemáticas, ¿no? Así que nada, celebro eso, celebro que haya nuevos libros de AT, me parece buenísimo. Sí. Aparte se ven re interesantes porque son bien prácticos por lo que estoy escuchando. Muy práctico para Bueno, tanto el de los José, AT, sino para los consumidores también, lo que muy lindo se ven. Acá tengo gente que ha leído el de ya el de José yo José, se pero el lo de Juan iba, todavía no, pero lo van a comprar, estoy leyendo. Porque el de Juan es muy el de nuevo. José a mí me encantó porque yo iba leyendo, justo a mí me llega, ya habiendo terminado el mío, todavía no lo metí a edición, y decía, ay, me daban ganas de decirles, no, devuélvanmelo, no empiecen todavía, que me gustaría citarlo, porque, digamos, se articulan bastante bien, porque creo que José da un pie muy importante a lo que yo puedo después desarrollar en lo del modelo, ¿no? Y yo decía, qué útil me hubiera sido a mí poder adquirirlo antes al libro, pero bueno, cuando yo lo conozco a José, él ya sale su publicación, yo ya venía reavanzado en el libro y dije, bueno, ya está. Pero bueno, y creo que hablamos mucho con él, articulamos y coincidimos en muchas cosas. De hecho, ahora vamos a estar en el Ah, es encuentro verdad, de Entre Ríos presentando juntos un trabajo. Qué Así bueno. que ahí vamos a ver qué sale de eso. Pero eso es Y no, pero el de presencial, José es genial. presencial ahí, No, no, virtual, no, virtual, no, no, no. virtual. virtual. Sí, a mí Ah, también me pasa con Juanpi, que siento que nos complementamos bastante. De hecho, fíjate, el libro te problematiza, el tuyo habla del primer contacto. acá me hacen una pregunta, Sí, si lo tienen en formato ebook, chicas, en formato de ebook. Yo no, ¿no? yo Yo, no. yo, Todavía no. yo sí, si quieren contactarse, bueno, por privado lo tengo, y si no, también lo tengo en formato papel, que se envía a todo el país. Pero sí, lo tengo en ambos formatos. Sí. Ah, Sí, yo, bueno. digital no, todavía no. Ajá. Bueno, esa era una pregunta. Perfecto, así que bueno, súper interesante. Bueno, vos, Juanpi, ¿cuándo lo sacaste? ¿Un día, dos? Y a mí me ha llegado, estamos a jueves, a mí me llegó el martes. Nada. El martes llegó. Nada. Acá tengo las cajas, todo. Así Bueno, que, chicos, muchísimas gracias. Un lujo haberlo tenido a ustedes. La verdad que muchísimas gracias. Muy bueno. Así que muchísimas gracias por haber gracias a estado vos, por Beni, aquí. Gracias Ahora a voy vos a por la tratar de invitación. subirlo, espero que poder, ¿no? Porque me salió un cartel que y no sé qué gracias a era lo toda que la me salió. gente. Y gracias a toda la gente que se ha sumado ahí haciendo el aguante, visto que hay gente de San Juan. Bueno, hay gente de todos lados. Me estoy riendo por un comentario. El marketing de José es impresionante. No, José. De hecho, yo he pensado que si hago un video de mi libro, lo va a hacer José. No voy a hablar yo. Es como que va a salir él hablando. Lo hacemos. Yo me ofrecí, lo Y bueno, hacemos. aprovecho también para decir que el martes a las 20 horas, por Facebook, a través del Facebook de Ciclos Interprovinciales de AT, CIAT, voy a hacer la primera presentación ahí con la agrupación de la que formo parte junto a Mariano y a Carito. Así que bueno, quien se quiera sumar, ahí vamos a estar. Y bueno, va a estar Gustavo Paretti, que es uno de los prologadores. Y vamos a ver si Lionel Loiden, porque bueno, está en España, es otro de los que ha prologado mi libro, pero bueno, por cuestiones de horario y todo, que
por ahí están durmiendo, iba a tratar de llegar, así que bueno, si está la posibilidad de que estén los dos prologadores, vamos a estar con ellos compartiendo un poquito sobre el libro. Y yo los invito a un vivo que voy a hacer el lunes, que es otra cosa, el sistema de apoyo, pero judiciales voy a hablar, lo que es la curatela y el sistema de apoyo actual. Porque a veces se confunde el rol, por ejemplo, de querer, por ejemplo, elegir una ropa, hay muchas cuestiones que lo hace la familia y que no le corresponde a la T, por ejemplo, le corresponde a la familia. Bueno, de eso voy a hablar el lunes. Subí el flyer y lo mandamos ahí todo. Y lo compartimos. Y mando un chivito muy chiquitito antes de irnos, si vendemos algo. Nada, sigan la cuenta de Instagram, quien quiere oír que oiga AT, es un nuevo proyecto independiente, el cual es un podcast que fusiona el acompañamiento terapéutico con rock and roll. Vamos a ver qué sale de ahí. La idea es que sea algo descontracturado, pero académico a la vez, ¿no? Así que nada, mando ese chivito. Y auspicia Sprayet. No, como que auspicia CIA. ¿No querés que auspicie CIA? Escuchame, te dejo que auspicie. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Ningún problema. Bueno, vamos a ver que pues, se lo puedo subir, espero que sí. Dale. Pues cuando lo sacás, cuando lo cortás, te pregunta si deseas subirlos. Apenas lo cortás, te sale un cartelito. Sí, pero me salió un cartel antes, por eso no sé qué me salió, por eso no sé. No, pero cuando lo vayas a cortar, ahí sale, ahí Vivi Bálsamo dice. Me encanta, José. Gracias, Vivi, por sumarte ahí siempre. Bueno, se han divertido, más o menos. Sí. Una grosa, Vivi. Un placer, Vivi. Sí, ahí. Sí, gracias, chicos. Entonces, que... gracias a todos. Gracias a vos, Vero. Gracias. Bueno. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.